Amigos, ¿qué tal? Hoy os traigo un robo histórico. ¿Queréis saber cuál es? Pues al turrón. Y es que hoy os traigo un libro súper entretenido. Se llama Valvanera, de Francisco Narla. ¿Y trata de qué trata? Pues trata de las aventuras de un chico en el siglo XVI en la península de Yucatán. El chico se llama, perdóname, lo tengo aquí apuntado, Isidoro Bernal María de la Santísima Merced de la Visitación y Brochero, más conocido como Camacho por ser el hijo de la Camacha. Ya sabéis cómo se ponía antes los motes. Pues bien, este chico lleva los negocios de un mercader que se llama Melchor de Mora e Hijuelo. Pues este mercader, que no es trigo limpio, pasa, pues ya sabéis que no me gusta entrar a fondo, pero este chico junto con este mercader se le acusa falsamente de traición y no sale muy bien parado. A raíz de ese suceso, lo que va a pasar ahora es que ese chico va a querer hacer un robo, el robo más grande de la historia de la península del Yucatán. Quiere robar el barco Valvanera. Por eso, este libro es un poco como un Ocean's Eleven, pero en el siglo XVI. Para ello, se va a liar con tres personas fundamentales en la trama, que son una puta beata, un fraile descreído y un indio cojo. O sea, no es que yo sea soez en el hablar, es que lo pone aquí. La puta beata, el fraile descreído y el indio cojo. Pues bien, ellos tres van a formar una pequeña banda y van a llevar a cabo ese robo. Ese robo que tiene sus más, sus menos, sus luces, sus sombras, sus aciertos y sus errores. Y al final, ¿cómo queda? Eso ya os recomiendo que leáis el libro. Yo lo recomiendo porque es muy entretenido. Ya os digo que yo he tenido unas cuantas tardes, no muchas porque me lo he devorado, pero te deja enganchado porque la trama te va pidiendo más. Ya os digo que es una película de robos, pero el libro. Recomendadísimo. ¿Y por qué? Porque si habéis leído a Francisco Narla, sabéis que tiene unos libros buenísimos. Este no es tan épico como por ejemplo Asur o Ronin, o no es tan intenso como Fierro, pero está muy bien. Ya os digo, Francisco Narla es un escritor que no defrauda para nada. Si no lo conocéis, este sería un buen libro para empezar, o bien Fierro. Si ya lo conocéis, sois afortunados. Ya os digo. ¿Pero qué tiene bueno este libro? ¿Qué tiene bueno este libro? Pues bueno, aparte de la historia del robo que te tiene entretenido, nos explica cómo era la vida en la península de Yucatán en el siglo XVI. Y nos habla de todo, de las miserias, de los sueños, de las pasiones y de los tramas que se urdían en aquella época. Nos cuenta la vida de mercaderes, de mercenarios, de contrabandistas, de ladrones, de personal del rey, de alguaciles, de prostitutas, de todo tipo, de marinos en el puerto, de todo tipo de personas que se podían juntar en aquella ciudad en aquellos tiempos. Y Francisco Narla nos hace un relato muy interesante de cómo se vivía allí, incluso también con los indios. No obvia esa parte, no se mete a fondo, pero tampoco la obvia. Y la verdad que te das cuenta que esa gente era simplemente gente que iba a buscarse la vida, iba a intentar ganarse la vida, porque aquí había muchas dificultades, había hambre, había desesperación, y la Nueva España ofrecía un nuevo sueño, una nueva realidad. ¿Y qué hacían? Pues ya que es española, porque desde el principio a América se le consideró una provincia española, no terreno conquistado, sino una provincia española, pues muchos españoles fueron allí a probar fortuna y a probar suerte. Claro, estamos hablando del siglo XVI, pues allí o te las apañabas, pero si no, te morías de hambre, literalmente. Entonces también nos cuenta qué hacía la gente para sobrevivir, cómo era su carácter, cómo era su forma de ser, cómo afrontaban el día a día, cómo intentaban escamotear el hambre. Y es un reflejo muy interesante de cómo era la vida allí. Ya os digo, Narla incluso al final, a lo que nos gusta la historia, al final del libro nos hace un cuaderno del autor donde nos explica qué es verdadero y qué es falso. Pero dentro de lo verdadero, pues da muchos detalles en el libro de cómo realmente se vive allí. Ya os digo, súper interesante, huyendo de lo que es leyendas negras y leyendas rosas, intentando plasmar lo que era la realidad del día a día en una provincia de México, del Yucatán, en aquellas épocas. Ya os digo, Valvanera de Francisco Narla, que me matan. Súper recomendado.
de verdad, os va a hacer pasar unos tardes de entretenimiento muy buenas y va a ser muy didáctico, os lo prometo, ¿vale? Bueno, pues no me enrollo más, porque ni me gusta desgranar la historia y tampoco me gusta ser demasiado peso. Así que me alegro de volver a veros, me alegro de que me veáis, eso me llega en el alma y ya sabéis, como siempre, si os gustan estos vídeos, dadle un like y si os gusta mucho, like y suscribiros. Pero ante todo, me gustaría que me dejarais vuestros comentarios de ver qué os parece, si os ha gustado el libro, si no os ha gustado el libro, si os ha gustado el vídeo o no os ha gustado el vídeo. ¿Vale, amigos? Bueno, no me entretengo más. Un abrazo, encantado de volver a veros y nos vemos pronto porque el próximo lo tengo ahí. Lo tengo ahí y estoy ahí. Hasta luego, amigos.